El CONADE ha emitido un pronunciamiento que tiene que ver con el voto ciudadano nulo y blanco. Es la opción, dicen ellos, contra la autoprórroga ilegal de los magistrados y sus elecciones judiciales fraccionadas. Para hablar del tema nos encuentra ya su representante en el estudio, Manuel Morales. Don Manuel, buenas noches y bienvenido. Siempre un gusto tenerlo aquí. Elección judicial inconstitucional, dicen ustedes. ¿Por qué? Sí, muchas gracias, Paula, muy buenas noches. La Constitución es muy precisa, son 7 artículos desde el 183, 182, 188, 194, 200, que establecen un plazo para que los magistrados sean electos y determina que tienen un tiempo máximo en el ejercicio de sus cargos de 6 años. Resulta que estas elecciones deberían haberse realizado de manera conjunta, íntegra, sin división alguna en enero del 2024 o antes ya deberíamos haber tenido a los magistrados renovados. Entonces, estas elecciones están en contra de las disposiciones constitucionales, es decir, los plazos constitucionales ya se han vencido. Por el otro lado, estas elecciones conllevan un peligro inminente para las elecciones 2025, para las generales, porque se estaría fraccionando el órgano judicial y el acto electoral en dos, por lo menos en dos. Es decir, ahora habría una elección, próximo año habría otra elección judicial y con el peligro de que se postergue las elecciones generales para el 2026, una prórroga de mandato en medio de toda una crisis. ¿Qué nos hace afirmar esta situación? La constatación de que hay magistrados autoprorrogados, es decir, no necesitamos esforzarnos mucho en argumentar, es una realidad posible, real, concreta. En ese contexto, nosotros consideramos que estas elecciones no deberían realizarse, pero como el TCP se ha impuesto al órgano electoral, a los vocales... ¿Ha sido ley y parte? Por supuesto, porque además en las fundamentaciones y en las argumentaciones son pues mezquinas, porque ellos mismos se están beneficiando con una sentencia. Y en el caso de Hurtado y Espada, que son los que han argumentado, hablan de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas que no estaban siendo muy representados para estas elecciones y ellos están autoprorrogando sin ser mujeres y sin ser indígenas, ¿no? En consecuencia, nosotros como CONADE, Comité Nacional de Defensa de la Democracia, convocamos a la ciudadanía a que asista a votar. Es nuestro deber, es nuestra obligación constitucional. No hay que abstenerse de ir a votar, porque además hay sanciones y por el otro lado muchas personas se van a ver impedidas de poder cobrar o de poder pagar la luz, el agua, y no hay que llegar a esa situación. Entonces convocamos a que la ciudadanía masivamente acuda a esta justa electoral, pero que el voto sea el voto nulo, básicamente el nulo, el blanco también, pero con esto queremos que la población rechace y dé un mensaje muy fuerte a los autoprorrogados, dé un mensaje muy fuerte a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y por supuesto al gobierno de Arce, porque todo está interrelacionado, todo está mezclado. Esta crisis judicial va aparejada de una crisis en el Parlamento, una crisis en el órgano electoral, una crisis en el gobierno central en materia económica. En este sentido, hay un tema que debe llamarnos profundamente la atención. En 2019 se denunció, 2019, perdón, un fraude electoral, un padrón electoral viciado, lo denunciaban varias instituciones, organismos internacionales incluso. Sin embargo, este domingo vamos a asistir a votar con el mismo padrón. Sí, mira, nosotros como CONADE el año 2020 solicitamos formalmente que el Tribunal Supremo Electoral autorice una auditoría ciudadana independiente. Nunca nos autorizaron. En esta gestión, al inicios del 2024, hubo un problema en el CERECI y los vocales indicaron que se iba a hacer una auditoría forense al CERECI porque se manipularon documentos. Hay personas encarceladas, hay un informe que está ahí en las nubes. Posteriormente, el mismo Oscar Hasenteufel señaló, mira, ya va 3, que la institución CAPEL iba a hacer una auditoría previa a estas elecciones y no han cumplido. El cuarto aspecto, hubo una cumbre multipartidaria, la primera cumbre, donde también participaron las autoridades máximas de los distintos órganos del Estado y se comprometieron a hacer un estudio
o hacer un nuevo padrón. Tampoco lo han cumplido. Y ahora resulta que ya estamos en las elecciones judiciales, estamos yendo con el mismo padrón y la pregunta es, ¿por qué el órgano electoral, por qué los vocales, que son autoridades electorales, que tienen el mandato constitucional, por qué se han resistido de manera tan reiterada en no hacer una auditoría al padrón electoral? Y ahora ya estamos con este proceso electoral. Para terminar y completar el rosario de solicitudes que hemos hecho, en esta semana en Santa Cruz se presentó una nota solicitando que se haga un cruce entre la base de datos del CERECI, del CEGIP y del padrón electoral, se haga una depuración, una computadora, un sistema informático lo puede hacer y obtengamos un padrón electoral limpio. Estamos esperando que nos responda el órgano electoral, aparentemente también no va a haber respuestas y estos son los grandes peligros, los grandes desafíos que encaramos ahora en este proceso electoral. Dentro de este comunicado, esta posición institucional que ustedes han emitido, me llama la atención, dice, los ciudadanos no vamos a ir a elegir autoridades, simplemente vamos a ir a validar candidatos que han sido concertados por el MAS. Y aquí viene mi pregunta, dice que quiere que legalicemos lo ilegal, sí. ¿Por qué hay sectores opositores que están manifestando que no se debe votar ni nulo ni blanco? ¿Cuál cree que es la intencionalidad? Bueno, el problema real que tenemos es que en una elección donde vamos a votar por 26 nuevas autoridades, yo no te puedo nombrar en este momento ni siquiera 2 personas que sean de mi absoluta confianza para llegar a esos sitiales. Por lo tanto, en la preselección lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la mayoría están apadrinados por el movimiento al socialismo y ahora se están denunciando de las 2 fracciones, vistas y artistas, y ahora se está haciendo una serie de denuncias de campañas que estarían realizando muchos candidatos y no están siendo inhabilitados. Y no solamente es el tema de repartir un calendario o que te pongan un afiche debajo de tu casa. Se está haciendo campaña, hay denuncias de que incluso funcionarios del Estado están haciendo campaña a favor de determinados candidatos. Entonces, se ha perdido la esencia de poder elegir. El ciudadano no va a poder elegir, ver opciones. Y por el otro lado, los candidatos que aparentemente estarían dispuestos a ser diferentes, tampoco se pronuncian. Es decir, la ley les prohíbe decir voten por mí, pero no les prohíbe abrir su boca para manifestarse respecto a la crisis judicial, a los autoprorrogados. Entonces, en medio de un silencio, ¿cómo es que nosotros podríamos animarnos a decir, vayan a votar a la ciudadanía? Hay esperanzas, hay posibilidades de que algunos hagan el cambio y eso no lo vemos. Claro. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser contundente. En 2011 más del 60% votó nulo y blanco. En las elecciones judiciales del 2017 más del 64% votó nulo y blanco. Esperamos nosotros que ahora el mensaje que vaya a darle el pueblo, los electores, sea absolutamente claro.